Bueno, vamos a trabajar hoy con pirámides. Entonces, primero, ¿qué es una pirámide? La definición de una pirámide, estrictamente hablando, nos dice que es un poliedro limitado por una base, acá podemos verlo en todos los ejemplos, que es un polígono con una cara y por caras que son triángulos coincidentes en un punto denominado ápice. Acá lo vemos, el ápice. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta pirámide? Como dijimos, la base, que debe ser, que en este caso, bueno, es un cuadrado. Acá tenemos un hexágono, otro cuadrado y en este caso otro cuadrado. Tiene las aristas igual que los poliedros. La vértice, que es donde se encuentran estas aristas, aunque bueno, acá es un caso especial, pero vamos a hablar ahorita un poco de eso. Y la altura. Es importante tener que la altura no es desde la base hasta desde una arista de la base hasta la vértice o la cúspide, pues eso nos daría algunos problemas para los cálculos. Esa definición realmente va es para el apotema y no para la altura. La altura es desde el centro de la base hasta la vértice. Entonces, ¿cuáles son los tipos de pirámides? Pues podemos encontrar varios tipos de pirámides y realmente depende de su estructura. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la pirámide recta, vamos a encontrar que las caras tienen que ser triángulos isósceles. En este caso, lo vemos perfectamente. Acá también lo vemos perfectamente. Acá también. Acá es un polígono regular. Sin embargo, es necesario tener también en cuenta que esta no es el único tipo de pirámide. También encontramos las pirámides oblicuas, que no son oblicuas cuando estas caras no son triángulos isósceles. Entonces acá podemos ver que esto no es un triángulo isósceles porque esto acá no es igual a esto acá. Son distintos. Es decir, un triángulo isósceles sería aproximadamente de esta manera. Y no es un triángulo isósceles porque podemos ver las proporciones no son iguales. Cuando vayamos a ver un poco más a fondo cómo construir estas figuras en Cabri 3D nos vamos a dar cuenta porque es mucho más evidente cuando es una pirámide oblicuo, cuando es una pirámide recta. Asimismo podemos ver que hay otro tipo de pirámide que, a pesar de que la definición nos dice que no es una pirámide, es un caso especial, que es una pirámide truncada. ¿Por qué se dice que es una pirámide truncada? Porque es como si la pirámide estuviera cortada en un punto. En Cabri 3D la forma de construir esta pirámide truncada pues realmente es bastante sencilla y es simplemente se construye la pirámide de manera normal con, con las figuras tal como cualquier otra pirámide, pero en el momento en que ya la pirámide está construida hacemos un plano por el punto donde queremos cortar, en este caso sería pues este punto, y a partir de ese plano le damos cortar. Nos queda la pirámide truncada que es así, y no necesariamente tiene que ser con esta estructura, ya que puede ser una pirámide con una base pentagonal, hexagonal, octagonal, lo que queramos. Bueno, cuando hablamos de pirámides, hoy en día tienen diversos usos, pero tenemos que tener en cuenta que el principal uso que se les da es el arquitectónico. ¿Y en qué casos? Pues tenemos tal vez el más ejemplar sea el de las famosas pirámides de Giza, que es la imagen que podemos ver acá. Y también el de el Louvre en París, que es esta imagen. Y como podemos ver, pues las dos utilizan pirámides, ya sea pequeñas acá, gigantes acá, y se utilizan, bueno, en el caso de las de Giza no sé tiene muy claro para qué se utilizan, pero el de Louvre es para embellecer un poco el ambiente. Obviamente este no es el único caso en el que se utilizan pirámides. Si buscamos un poco más vamos a encontrar que, por ejemplo, la civilización maya utilizaba una forma de pirámides truncadas y además de eso vamos a encontrar casos donde se utilizan para representar algunos conceptos de manera gráfica. Por ejemplo, si hablamos de una cadena alimenticia, vamos a encontrar que se representa con una estructura piramidal, o si hablamos un poco de las comidas que se deben comer a diario, también se va a representar de manera piramidal.
Pero pues esto no significa que sean los únicos usos, sino que son los más representativos, pues la pirámide hoy en día es una estructura bastante compleja, lo que dificulta un poco el uso en la mayoría de los casos. Vamos a aprender hoy cómo construir pirámides utilizando Cabri 3D. Podemos construir 3 pirámides. La primera de ellas, la más sencilla, una pirámide regular, que es la que conocemos todos. Entonces primero cogemos en el plano y dibujamos una figura, en este caso un cuadrado, de esta forma. Luego trazamos una línea perpendicular por el centro, así, y finalmente le damos crear en pirámide. Acá seleccionamos la base y por la línea que trazamos anteriormente hacemos la pirámide. Ok. De igual forma podemos hacer una pirámide truncada con la misma figura. Para esto, teniendo ya esta pirámide, lo único que tenemos que hacer es esto. Tomamos esto perpendicular, pero ahora le damos paralelo para crear un plano paralelo. Le decimos que sea paralelo a este plano y lo colocamos donde queremos cortar. En este caso yo quiero hacer la pirámide truncada acá. Al tener ya este plano, nos dirigimos y le damos en cortar poliedro y le decimos que lo queremos cortar por este plano a este poliedro y nos queda cortado. Pero para hacerlo estéticamente mejor, podemos simplemente, al seleccionarlo, esconderlo. Y tenemos así, con la pirámide regular que habíamos hecho previamente, una pirámide truncada, como podemos ver, porque está cortada. Hacer una pirámide oblicua realmente no es mucho más difícil. Repetimos el paso que habíamos hecho. Hacemos primero la figura. Esta vez hagamos la figura, la base, que sea un hexágono. Repetimos el paso, lo dibujamos y ahora trazamos una línea perpendicular, pero ya no en este punto en el centro, sino donde queramos que sea, donde queramos porque pase nuestra pirámide. En este caso hagámosla acá. Ahora tan solo tenemos que crear pirámide, pero ya no le vamos a dar clic ahí, sino acá, utilizando la línea perpendicular que trazamos. Y como podemos ver, nos queda nuestra pirámide oblicua y nuestra pirámide truncada, y pues ya hicimos previamente la pirámide regular. Bueno, en el trabajo ya propiamente del colegio nos piden que construyamos esta pirámide oblicua. Entonces nos dicen que tiene que tener unas características específicas para poderla construir. Nos dicen construir un cuerpo geométrico en Cabri 3D, pero con base de octágono regular. En la construcción debe permitir modificar el tamaño de la base y la altura del sólido. Entonces, pues, ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Vamos a definir esto acá como un punto, y de esa forma nos va a quedar un poco más fácil construir lo que queremos hacer. Y es importante tener también en cuenta que vamos a necesitar no solamente eso, sino tomar estas medidas de aquí, desde este punto hasta acá, y desde este punto hasta acá, junto con este punto hasta acá. ¿Por qué? Porque nos piden después calcular el volumen del sólido si los segmentos y la longitud del segmento OP es 4 centímetros. Entonces, si nos dicen que esto tiene que ser 4 centímetros, que esto tiene que ser 4 centímetros. Además de eso, aunque no está acá, nos dicen que esto de aquí a acá debe ser 6 centímetros. Y de esa forma podemos calcular el volumen. Pues lo primero y lo más básico sería construir primero el octágono. Entonces nos dirigimos a este lado acá y le decimos que queremos construir un octágono de esta forma.
así. Ahora, ya que nuestra pirámide es oblicua y tenemos que ser capaces de modificar tanto la altura como las dimensiones del octágono, pues nos toca poner un punto acá, por el cual trazaremos posteriormente una línea perpendicular a este plano y trazaremos también un segmento para poder medir y tener la distancia necesaria. Entonces, pues nos quedaría ya propiamente construir la línea perpendicular. Decimos que queremos que sea perpendicular a este plano y que pase por el punto. Como podemos, nos permite moverlo. Y le decimos que queremos saber la distancia entre este punto y este punto, es decir, la del segmento. Así podemos calcular de manera correcta las medidas que necesitamos. Ahora ponemos otro punto sobre la línea que construimos para poder crear bien nuestra pirámide. Medimos la distancia entre este punto y este punto para tener la altura. Pues recordemos que la altura se toma desde la base de la pirámide hasta el punto más alto y finalmente construimos nuestra pirámide así. Le decimos que queremos que este sea la base y que este sea correcto. Ahora simplemente la modificamos después de medir esta distancia, que debe ser de igual forma 4 centímetros, pues recordemos que nos dijeron que el segmento debe ser 4 centímetros. Y ahora ya solamente nos queda cuadrar para que las medidas sean las correctas. Entonces la distancia debe ser de 6 centímetros y esto debe ser de 4 centímetros, al igual que esto, 4 centímetros. Pues ya esa es nuestra pirámide, ya está terminada, a pesar de que se vea un poco extraña y deforme, pero la pirámide ya está lista de acuerdo a las indicaciones que nos dieron. Solamente nos queda tomar el volumen, que lo hacemos con una herramienta que ya nos es dada en el programa, que es volumen. Entonces decimos que queremos que nos den el volumen de este poliedro y ya. Y veremos que si por alguna razón decidiéramos modificar alguna de las medidas, acá en 6 centímetros, 5.9, a ver, 6 centímetros, todas las medidas se modifican automáticamente. Entonces acá está en 6 centímetros, digamos que quisiéramos ver cuánto sería si la altura de la pirámide fuera mayor, y vemos cómo cambia, aunque es necesario tener que, ya que Cabri no nos está dando la distancia en centímetros de manera completamente exacta, se puede alterar, ya que veamos que si mueve un poco se altera el volumen sin necesidad de que se altere la distancia acá. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el volumen, pero ¿cómo se calcula realmente? Entonces, pues primero tenemos que tener en cuenta que el volumen de una pirámide octagonal nos la da la fórmula que nos dice que volumen es igual a la base por la altura dividido sobre 3. Entonces, pues primero, ¿cómo sacamos la base? Pues ya lo otro lo tenemos. La altura, como podemos ver acá, es 4 centímetros. Y en este caso, esta medida no la tomamos en cuenta, pues como ya vimos, no afecta de ninguna manera el volumen. Entonces, la base, ¿cómo la sacamos? Pues es bastante fácil la fórmula, aunque es necesario hacer un cálculo un poco largo, pero la sacamos a partir de multiplicar 2 por ese lado, es decir, el lado, vamos acá es 4, por 1 por la raíz de 2. Entonces pues sacamos los cálculos y a partir de eso tenemos que pues S lados o 4 lados, 4 por 4 16, por 2 32, y para dejarlo simple lo dejamos expresado en este número en 32 por la raíz cuadrada de 2.
Teniendo ya este dato es muy fácil sacar la base, la base multiplicada por la altura dividido sobre 3. Entonces ya sería solamente reemplazar datos, lo que nos diría que el volumen sería igual a la base, que en este caso sería 32 por 1 por la raíz de 2 y multiplicado por la altura, que como ya vimos es 4, dividido sobre 3. Y pues bueno, es un cálculo un poco largo, pero si lo sacamos completo nos dice que el volumen de nuestra figura, o lo que nos debió haber dado, debió haber sido 103.006. Obviamente ustedes se preguntarán por qué nos da este dato si realmente en Cabri nos mostró algo un poco distinto, pues no era 103, sino 102 punto algo. Y la razón de que nos dé este cálculo distinto es que, como les había mostrado antes, Cabri no nos deja poner un número exacto y permite que movamos un poco los números sin necesidad de mostrarnos más de un decimal, lo que causa que se den unas pequeñas inexactitudes en nuestros datos.